Micrófono. Well, it's really good to be back with you tonight. Es buenísimo estar de nuevo. 2nd Con of ustedes. January 2022. 2 de enero 2022. 2222. No, exactly. Oh, is it? 1 2. 1 2. 1 2 2 2. Okay. Okay. Well, it really is good to be back. Pero es buenísimo estar de nuevo. We have missed you. Nos extrañamos. It's only been a couple Y weeks. solo fueron 2 semanas o algo así. We feel like we was missing something. Pero That was you. sentimos que se nos extravió algo y fueron ustedes. Well, we are studying the book of Hebrews, so if you've got your Bibles, turn to Hebrews chapter 4. Entonces, hemos estado estudiando Hebreos y si tienen sus Biblias, vamos a Hebreos capítulo 4. We'll do just a very quick summary of what we went over last week. Y vamos a repasar así rapidito de lo que vimos hace 2 semanas. Ajá. Be very brief. It's not everything that we talked about. Muy but breve, no todo lo just to que, get us into chapter 5. no todo lo que hablamos, pero para entrar en el capítulo 5. So I want to concentrate on verse 15. Quiero concentrarnos en el versículo 15 de capítulo 3, ¿verdad? 4. Oh, 4, perdón. 4:15. Okay. It says, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses." Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. But this next part, I would like you to underline in your Bible. Pero esta siguiente parte de este versículo me gustaría que subrayen en su Biblia. This is a very important point. Es un punto muy importante. But we have a high priest, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Pero tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. I was meditating on this a little while back, Hace un tiempo yo estaba meditando sobre esta parte. and there is nothing, absolutely nothing, that catches Jesus by surprise. No hay nada, absolutamente nada que toma a Cristo por sorpresa. He was tempted. Fue tentado. He was tempted of his flesh. Fue tentado en su carne. He was tempted of his passions. Fue tentado en sus pasiones. And he was also tempted of the demonic, the devil. Y también del diablo él fue tentado. And he did not render to the sin of that. Surrender, you mean? He didn't Y- surrender to Y it. no rindió al pecado. But what is important that we understand is that he now is the high priest, and he understands exactly what you're going through. Pero lo importante de entender es que él es nuestro sumo sacerdote y él entiende lo que tú estás pasando. Now, this is very important. Es muy importante eso. Now, let me ask you a question. Why is this important? Déjame preguntarles, ¿por qué es tan importante? Why is it that you need a high priest that was tempted in all things? Porque es necesario que tengamos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas. That's a question. Es una pregunta para ustedes, para alguien. How about okay, Belen, go ahead. Belén. Porque Él tiene una empatía con nosotros. Él nos comprende nuestras debilidades. Él sufrió en carne propia las tentaciones y todas las cosas que vivió. Por eso puede comprender nuestra forma, lo que nosotros somos. And that's important. ¿Y eso es importante? Muy importante, porque si no nosotros no podríamos, o sea, si no, Él no podría comparecer ante Dios para hacerle saber nuestras debilidades. No podría ser abogado nuestro, porque Él vivió todo lo que nosotros vivimos y sabe que no podemos cumplir con la ley tal cual está marcada, porque somos de naturaleza pecaminosa, débiles. Entonces, Él se fortalece en
No, Él se glorifica en nuestras debilidades para fortalecernos. Por eso decimos que somos fuertes en Cristo. Entonces nosotros podemos confiar en Él, en que Él como nos conoce, sabe lo que vivimos, lo que sentimos. Entonces Él nos comprende y nos defiende. Por eso es muy importante. Amen. Good, Ujú. good comment, Belinda. I Buen appreciate that. comentario. Gracias. Ricardo, you have a hand up. Ujú. Ricardo, adelante. Porque era necesario pasar por todas esas cosas que pasó, ¿no? Para decir que en mí todo se puede, ¿no? Él lo demostró, que estando en él todo es posible. Él quedó sin mancha y sin pecado, y fue tentado. He was tempted everything to show that it was possible. Yes, In him, there's amen. nothing That's impossible. a good point. That's a Buen very good punto. point. Yeah, you know, the Bible puts that in there for a purpose. Yet he didn't sin. There's a reason why that's there. La Biblia pone allá, pero sin pecado, por una razón. Lo pone por una razón. He is our example. Él es nuestro ejemplo So he did it, and he was a man. Listen, he was a man. y él lo hizo y él fue un hombre en ese momento, en la carne. Okay. Just because he was God before, when he was born of a woman, he became 100% man. Aunque él fue Dios antes, pero cuando nació de una mujer, él llegó a ser 100% hombre. Okay. So being a man, he was tempted in every area that a man is tempted. Entonces, siendo hombre, él fue tentado en todas las áreas que el hombre es tentado. But he didn't succumb to it. He Pero didn't no rindió a eso, no cayó he en didn't las bring about tentaciones. sin in his life. Él no produjo pecado en su vida. Okay, so verse 15 is saying that he can sympathize with our weaknesses. Entonces, versículo 15 dice que él puede, what's the word, compadecer con nuestras debilidades. Now look at verse 16. Mira versículo 16. How does it start? ¿Cómo empieza? What does it say? ¿Cuáles son las palabras, primeras palabras? Por tanto, Por tanto, huh? Now, you know, I'm not real good at Spanish, yo no soy muy buen con el español, but I do believe that por tanto means pero creo que significa por tanto, because he was tempted in everything, because he was tempted without sin, because of that, que, we're to draw near. We are to draw near. que por causa, por el hecho de que él fue tentado en todo y sin pecado, por causa de eso, por el hecho de eso, debemos acercarnos. You know, when man feels like he's been tempted, many times instead of drawing near, the exact opposite happens. And it starts to push man away from the throne of grace. The condemnation. Mhm. Cuando el hombre muchas veces empieza a ser tentado en unas áreas, muchas veces corre, en vez de correr a Dios, corre a la otra dirección por condenación. Okay, that he feels condemned even if it's just a temptation. Siente condenado aunque es nada más una tentación. He doesn't feel worthy No many siente times digno a veces. because of the same temptation, even though he might not have succumbed to it. Por lo mismo, está siendo tentado, aunque no caiga en la tentación, pero puede sentir condenación. And that's where the word of God, Jesus is saying, I experienced the same thing. Eso es donde Jesús, donde la palabra de Dios está diciendo que Jesús experimentó lo mismo. I know exactly what you're going through. Y él está diciendo, yo sé exactamente lo que estás pasando. Now he's saying, draw near to the throne of grace. Entonces él está diciendo, acércate al trono de la gracia. Because I know what you're going through, draw near to the throne of grace Acércate al trono de gracia porque yo sé lo que estás pasando. with confidence. Y hazlo con confianza. Por tanto, because I've already been there.
Por tanto, porque yo ya estuve allá, yo ya pasé por eso. I understand what Bien. you're going through. Entiendo lo que estás pasando. Come with confidence. Confidence. Vente con confianza. Alicia wrote a song about entering into the throne of grace with confidence. Nuestra hija Alicia escribió una canción acerca de entrar al trono de gracia con confianza. Confidence. Con confianza. What does that word mean? Confidence. ¿Qué significa entrar con confianza? Confidence. Confianza. What does that mean? ¿Qué significa Come alguien? on. Dime, ¿qué significa entrar al trono con confianza? Confidence. ¿Qué significa? Entramos sabiendo que ya es posible. Ujú. Sin ¿Alguien temor, más? sin temor, confiando en que vamos a alcanzar misericordia, gracia, vamos a ser comprendidos, vamos a ser aceptados. Ujú. Entrar Amén. con mucha seguridad que lo que hacemos es dependiendo de Él y Él va a hacer todo por nosotros. Ujú. What is that confidence in? ¿Y en qué está esa confianza? ¿En qué? La confianza está ¿en qué? En que Él nos comprende porque vivió lo mismo que nosotros, nos invita a acercarnos al Padre confiadamente. Vamos a tener gracia, vamos a entender porque Él tiene, con su poder divino, Él nos va a dar esa aceptación, esa seguridad. Ujú. Amen. ¿Qué más? Manuel iba a decir algo. Muy bien. Tenemos que tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Con Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Con Él lo tenemos todo y dependemos de Él. Okay. Ujú. Okay. Amén. And where is he seated when he's saying, come into the throne of grace with confidence? ¿Y dónde está sentado él cuando él está diciendo, entra con confianza al trono de gracia? He is the high priest. Él es el sumo sacerdote. The high priest. El sumo sacerdote. Está sentado a la derecha del Padre. Ujú. Yeah. But he's the high priest. Pero He's the como el one, sumo sacerdote. he's the one that is the intermediator between God and man. Él es aquel quien es el intermedio entre Dios y el hombre. And he says, because I've been tempted, I, as a high priest, just like you have, now come and receive mercy. Receive mercy. Y él, you said, I'm the high priest tempted in the same way. Come into the throne of grace. Soy el sumo sacerdote. Entra, recibe misericordia. Receive mercy because I know exactly what you're going through. Recibe la misericordia porque yo sé exactamente lo que estás pasando. And then he goes on and he says, and find grace. Y luego sigue y dice, y encuentras la gracia To help para ayudar, in the time of need. That's in that time of temptation. para ayudarte en ese momento de necesidad. Ese es el momento de la tentación. Grace, in that sense, is that inward working of the Spirit of God within you. La gracia, en ese respecto, está hablando de la gracia que es el poder de Dios trabajando dentro de nosotros. Okay, so Jesus will help you by his divine influence upon your heart to overcome those temptations. Entonces Jesús te va a ayudar con su influencia divina sobre tu corazón para vencer esas tentaciones. That's what that grace there means, that divine influence upon the heart of man. De eso significa la gracia allá. Es la influencia divina sobre el corazón. There really, to be quite honest with you, there is no excuse that man should come under all these temptations. De ser honesta, hablar honestamente con ustedes, no hay razón que el hombre debe ceder
a esas tentaciones. If you are really serious about living for Christ, there's no reason why you can't go to the throne of grace to get help. Si realmente tú estás hablando en serio de que quieres vivir para Cristo con toda tu vida, no hay razón por qué no puedes ir al trono de gracia y recibir ayuda. He will receive you, Él te He va a will recibir, understand. Él va a entender and He will have mercy. y va a tener misericordia. That's what He said. That's a promise. Eso es lo que Él dice, son sus promesas. So what's the problem? Entonces, ¿qué es el problema? Well, sometimes it's that same thing, that condemnation that comes because of temptation, and instead of running to God, we run away from God. Es lo mismo, es esa condenación que viene y en vez de correr hacia Dios, corremos la otra dirección. Okay? Any questions, comments before we start chapter 5? ¿Alguna ¿Puedo leer? pregunta? ¿Puedo leer la versión que tengo yo que me parece muy interesante? Yes. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ujú. Amen. Muy interesante, el oportuno socorro. También ahí. Amen. Ujú. It's good. It's good. Ya, al momento que lo necesitas. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de seguir? Ujú. No. All right. Well, then we'll switch over here to chapter 5. Entonces, Still talking about the same theme. vamos a capítulo 5, pero hablamos del mismo tema. It's not a new subject. We're still No es talking un nuevo about the same tema, subject. porque empieza con ¿por qué? ¿Verdad? Yep. Okay, Ujú. so in chapter 5, verse 1, we start to look at the high priest role. En capítulo 5, versículo 1, vamos a empezar a ver el papel del sumo sacerdote. Now, the people that is reading this, they understand the high priest because they had high priests back in that time. Aquellos hebreos que estaban leyendo esto entendieron el papel del sumo sacerdote porque tuvieron sumo sacerdotes en aquel entonces. We have lost that idea, quite frankly. Nosotros hemos perdido esa idea. But the beginning of chapter 5, it reminds us a little bit about the function of the high priest, of the human high priest, Pero not empezando the spiritual high priest, Jesus. en capítulo 5, empieza a mostrarnos el papel del sumo sacerdote humano, no el sumo sacerdote espiritual o Jesús, pero hablando de la tierra, terrenales. Okay, verse 1. For every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God. Versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, In order to offer both gifts and sacrifices for sin. para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Okay, he's taken from mankind. He's one of the brethren that is elected to be the high priest. Es tomado de la humanidad, es tomado entre los hermanos para ser sumo sacerdote. In the law, it was the lineage of Aaron that high priest role was passed down to. Conforme a la ley, estaba en el linaje de Aarón, que pasaron de generaciones, este linaje. They were not selected because of the holiness of their life. They were selected because they pertained to the family of Aaron. No fueron seleccionados por su santidad de su vida, sino por ser parte de la familia de Aarón. So the man that was selected to be high priest, he was the same as everybody else, with the same temptations, with the same sin. Entonces aquel hombre que fue escogido del linaje de Aarón para ser sumo sacerdote, tuvo los mismos tentaciones y pecados de todos. So he could very well deal with other mankind because he was subject to the same. Y por lo tanto, él pudo
tratar con los hombres con misericordia porque él pasó lo mismo. Look at verse 2, talking Yeah. about the earthly high priest. He can deal gently with the ignorant and with the misguided, since he himself also is beset with weakness. Mira versículo 2. Y él pudo obrar con benignidad para los ignorantes y para los extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, Verse 3, debilidades. and because of it, he is obligated to offer sacrifice for sin as for the people, so also for himself. Y por esa causa, por causa de sus flaquezas y debilidades, ¿no? Él está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Verse 4, Versículo 4. and no one takes the honor to himself, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. Y versículo 4, y nadie toma ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Or in other words, you couldn't wake up one day and say, oh, today I'm going to be a high priest. Or have it like a goal. Yeah. No podrías despertar un día y decir, yo voy a ser sumo sacerdote. Or I'm going to study real hard. I'm going to put that as a goal. One day I'm going to be the high priest over the land. O decir, yo voy a estudiar, voy a esforzarme y tenerlo por meta que un día voy a ser sumo sacerdote sobre la tierra. It doesn't work that way. No funciona así. If you were the high priest, it was because God chose you to be high priest. Si fuiste sumo sacerdote es porque Dios te escogió ser el sumo sacerdote. Even the high priest of mankind had to be chosen of God to occupy that place. Aún el sumo sacerdote de la humanidad, entre los hombres, Dios tuvo que escoger para ocupar ese lugar. They had to be of the lineage of Aaron, Tuvo que ser del linaje de Aarón, but even of the lineage of Aaron, it had to be reduced down to one person. pero aún del linaje de Aarón tuvo que ser reducido y escogido una persona. And it was an honor that he couldn't decide for himself, but God gave him that honor. Y fue un honor que él no decidió por sí mismo, sino Dios le dio ese honor. Verse 5, so also Christ did not glorify himself as to become the high priest. Y versículo 5 dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. No, I hope you're grasping this. Yo espero que estás entendiendo esto. I want you to turn your Bibles to Philippians chapter 2. Quiero que vayan en sus Biblias a Filipenses 2. Philippians chapter 2. Filipenses 2. And we could start in at verse 5. Podríamos empezar Filipenses 2, 5. It says, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Filipenses 2:5 dice, ten esta actitud en ti mismo, la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Verse 6, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God as something to be grasped. Que el cual, aunque existía en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verse 7, but he emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of man. Sino se despojó a sí mismo, o en inglés dice que se vació totalmente de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Verse 8, being found in the appearance of a man, he humbled himself to become obedient to the point of death,
even to death on a cross. Y hallándose en forma de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y Okay. muerte de cruz. All right. He did all that, even to be crucified on a cross, die on a cross, but in that doing didn't make him a high priest. Él hizo todo esto y se murió en la cruz y todo eso lo que él hizo no le hizo el sumo sacerdote. God made a choice, made a decision. Sino Dios hizo una decisión. Look at this in verse 9. Mira versículo 9. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him a name which is above every name. Versículo 9. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre. Dios lo hizo. It wasn't because of what he did. It wasn't because he was creator, but it was because God chose him to be the high No priest. fue como porque él era creador ni por lo que él hizo, sino Dios escogió a él para ser el sumo sacerdote. Now remember this, that in heaven, in that third heaven, where there's the true tabernacle, there was not a high priest until Jesus came. Ahora recuerden esto, que en el tercer cielo, en donde está el tabernáculo verdadero, no había un sumo sacerdote hasta que Cristo llegó allá. Jesus was the first and the only high priest of the third heaven. Jesús fue el primero y el único sumo sacerdote del tercer cielo. And it was God that put him there. Y fue Dios quien lo puso allá. It was an honor that God gave Jesus. Fue un honor que Dios dio a Jesús. Que Look at Padre. verse 5. We'll read verse 5 again. It says, so also Christ did not glorify himself as to become a high priest, but he who said to him, you are my son, today I have begotten you. Entonces, vamos a ver Hebreos 5:5, otra vez. Dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy, como también, all the way down, Verse 5. the whole verse. O en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre. Did you do the whole verse? No, you're in verse 6. Oh, sorry. Hoy te engendré, hoy te he engendrado. Verse 6. Versículo 6. Just as he says also in another passage, you are a priest according to the order of Melchizedek. Y versículo 6 es donde dice, como también él dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek. Now, Melchizedek. here pretty soon, we're going to be talking about Melchizedek. Aquí más adelante vamos a estar hablando de este Melchizedek. But the reference here is pointing to Jesus assuming the role of Summa Sacerdote, not because of the lineage of Aaron, but because of something totally different. Pero lo que estamos hablando aquí es que Jesús tomó el papel de ser sumo sacerdote, pero no por el linaje de Aarón, sino por algo diferente. Not according to the order of Aaron, but according to the order of Melchizedek. No conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melchizedek. And we'll study that in the days to come. Y vamos a ver más adelante, en los días que vienen, vamos a ver más de Melchizedek. But I want you to understand, Melchizedek was a priest. Pero quiero que entiendan que este Melchizedek fue un sacerdote, But he was not a Jew. pero no fue judío.
He was outside of the law of Moses. Él estuvo fuera de la ley de Moisés. He was not even part of Aaron's lineage. Ni siquiera fue parte del linaje de Aarón. And Jesus has been chosen according to that order, not according to the order of Aaron. Y Jesús fue elegido conforme a este orden, no conforme al orden de Aarón. Look at verse 7. Mira versículo 7. In the days of his flesh, or when Jesus was, before he was resurrected, En los días de su carne o los días antes de su resurrección, he de offered Jesús, up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one who is able to save him from death. él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte. You know, Jesus suffered greatly. Saben que Jesús sufrió grandemente. Not only did he suffer the same temptations that man suffers, Y no solo por sufrir las mismas tentaciones que el hombre sufrió, but he also suffered with the knowledge of what he was going to confront. pero sufrió también con el conocimiento de lo que venía. It was revealed to him by the Spirit that he was going to be mistreated of men. Le fue revelado a través del Espíritu que los hombres le iban a maltratar. It was revealed to him by the Spirit that he was going to be betrayed by one of his disciples. También el Espíritu reveló a él que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. It was revealed that he was going to be badly treated of the religious leaders. Y fue revelado a él que iba a ser maltratado horriblemente a través de los líderes religiosos. And it was also revealed that he was going to be hung on a cross Y también le fue revelado que iba a colgar sobre una cruz and die. y morir. That was a heavy, heavy burden upon Fue Jesus. una carga muy pesada sobre Cristo. I will submit to you that he was a man and he was under that burden of future coming events. Yo les quiero decir que él fue un hombre y sintió la carga de esos eventos futuros que le fue revelado. When he was in the Garden of Gethsemane and all the sins of the world was coming upon him, he sweated blood. Cuando él estuvo en el jardín de Getsemaní y cuando todo el pecado del mundo estaba viniendo sobre él sudó sangre. He was a man and he was suffering Él fue un hombre y estuvo sufriendo. the reality of what he was about to face. Y estuvo sufriendo viendo la realidad de lo que venía sobre él. And he told his disciples, stay here and pray. I'm going to go over there. I'm going to pray. Él dijo a los discípulos, quédense aquí y oren porque yo voy a ir a orar para allá. What do you think Jesus was praying at that time? ¿Qué creen que Jesús estuvo orando en ese momento? Well, the Bible tells us, you know, Father, if there be another way, La Biblia nos dice que él clamó, Padre, si hay otra manera, take this cup quita de mí esta copa, that is full of all this suffering that I'm going to have to undertake. esa copa que está llena de todo el sufrimiento que tengo que tomar. If there's another way, Father, take it away from me. Si hay otra manera, Padre, quítame de esta copa. He was suffering Estaba sufriendo and he was making it known to the Father in prayer. y le estaba haciendo conocido al Padre su sufrimiento a través de la oración. Supplications and prayers
por suplicaciones y oraciones. It says with loud crying and with tears. Dice que con, Verse 7. con lágrimas y, verse 7, súplicas con gran clamor y lágrimas. Mhm. Ujú. No es así, ligero, No. pasivo. Estuvimos hablando antes de la clase de Cristo. Fue muy sincero en este momento que Él estuvo realmente buscando a Dios para otra salida, porque todo lo que venía sobre Él quería ver, Dios, hay otra manera, y hasta que Dios le mostró que no había otro, que eso fue lo que él tuvo que tomar, lo aceptó. Pero antes él estaba clamando y dice con gran clamor, ¿no? Porque quería estar seguro que esto fue lo que Dios quería. Y lo que Dios Padre quería es lo que él quería. Pero tuvo que estar seguro. Verse 8. Although he was a son, Versículo 8 dice que aunque fue hijo, he learned obedience. él aprendió See, obediencia. he was learning in the Garden of Gethsemane. Y en el jardín de Getsemaní, Cristo estaba aprendiendo la obediencia. He was asking a question, Father, is there another way? Estaba preguntando al Padre, Padre, ¿hay otra manera? He was learning the Father's will. Estaba aprendiendo lo que era la voluntad del Padre. He learned obedience. He was obedient even to the cross. Él aprendió la obediencia y fue obediente hasta la cruz. From the things which he suffered. He learned obedience by the things that he suffered. A través de las cosas que sufrió, él aprendió la obediencia. I wonder how much we learn Yo pregunto, ¿cuánto aprendemos by the way of suffering. a través del camino de sufrimiento? Have you suffered in your life? ¿Tú has sufrido en tu vida? Have you undergone some difficult time? ¿Has pasado por un tiempo difícil? Did you not hear the voice of God during that time? ¿Y acaso no escuchaste la voz del Señor en ese momento? Huh? La voz de Dios en ese momento. Wasn't you learning, even going through that hard time, the Father's will? Aun cuando pasaste por ese tiempo muy difícil, ¿acaso no aprendiste lo que era la voluntad del Padre? No, obedience is obedience to the Father, not obedience to anything else. Es obediencia al Padre, no a cualquier otra cosa. You see, that's where it all boils down to, being obedient to the Father's will. De eso se trata. Todo es ser obediente a la voluntad del Padre. And we will suffer while we are discovering the Father's will. Y vamos a sufrir en ese camino de aprender qué es la voluntad del Padre. I'll even say this is a promise for you. Yo hasta te voy a decir que es una promesa de la palabra. If you want to follow Christ, the promise is you will suffer. Si quieres seguir a Cristo, la promesa es sufrirás. Why? Because you're going to find out what is the will of God. ¿Y por qué? Porque vas a encontrar que sea la voluntad de Dios para tu vida. Amen. We want to know what the will of God is, right? Queremos saber qué es la voluntad de Dios, Well, ¿verdad? sometimes we're going to have to suffer to find out. A veces tenemos que sufrir para encontrarlo. You okay with that? ¿Estamos bien con esto? I hope so, because that's the word of God for you. Yo espero porque esa es la palabra de Dios para ti. He learned obedience from the things he suffered. Él aprendió la obediencia a través de las cosas que In verse sufrió. 9, and having been made perfect, or in his resurrection when he was glorified, perfectionized, Y luego versículo 9 dice, y habiendo sido hecho perfecto, y eso es en su resurrección, siendo glorificado, resucitado, he became to all those who obey him.
the source of eternal salvation. Él vino a ser para todos los que le obedecen la fuente de la salvación eterna. Now, remember that the word obey and the word believe are very similar. Y recuerden que la palabra Obey. obedecer y creer son los pueden intercambiar. Son la misma palabra. Sometimes they'll use the word obey, and sometimes they'll use the word believe. A veces usan la palabra obedecer y a veces usan por la misma palabra usan creer. It's the same word. Es la misma palabra. It's just used differently. Lo intercambian. Okay, so you could put in that space, he became to all those who believe him the source of eternal salvation. Podrías poner allá que él vino a ser a todos los que le creyeron la fuente de eterna salvación. Now, the reason why these two words can be interchanged is because you can't have one without the other. Y la razón por que esas palabras pueden ser intercambiadas es porque no puedes tener una palabra sin la otra, creer y obedecer. You have to realize that if you believe, you will obey. If you obey, you believe. Tienes que saber que si tú crees, tú vas a obedecer. Si obedeces es porque ya creíste. That's why they interchange them, because they're related. Por eso pueden ser intercambiados. You Porque can't- se relacionan. You can't have one without the other. Puedes tener una de esas palabras sin la otra. If I say I believe, then I also have to say I obey. Si yo digo yo creo, también tengo que decir yo obedezco. And if I say I obey, then I also have to say I Y believe. si digo yo obedezco, también tengo que decir yo creo. So to all those who believe or obey, he becomes the source of eternal Pues salvation. para todos aquellos que creen y obedecen, él llega a ser la fuente de la salvación eterna. Being designated, okay, it's a continuation now. See this? Mira, There's a continúa. comma Hay there. como una coma. You see that sentence? It has a comma. Viste que después de obedecer tiene una coma. It says he is the source of eternal salvation, being designated by God as high priest. Y luego dice que él es la fuente de eterna salvación. Y luego dice, siendo designado, constituido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eternal salvation cannot be separated from him occupying the place of high priest. La salvación eterna no puede ser desconectado con el hecho de que él está en ese lugar de sumo sacerdote. Him being the high priest is our eternal salvation. El hecho de que él es el sumo sacerdote es nuestra salvación eterna. And why doesn't the church preach about Jesus the high priest? Y yo pregunto, ¿por qué la iglesia no predica acerca de Jesús como el sumo sacerdote? Because they don't understand the new covenant. They don't understand the revelation of him being the high priest. Porque no entienden el nuevo pacto y no entienden el hecho de él como el sumo sacerdote. He occupies the eternal place of high priest. He will never, it's perpetual. Él ocupa el lugar eterno de ser sumo sacerdote. No termina, es perpetuo. He will never Nunca cease cesa from being high priest. de ser sumo sacerdote. He will. Porque, Go ahead. Go porque ahead. predican el evangelio, no predican la verdad.
porque les conviene predicar el evangelio. Lo tienen sujetos, pero tienen que predicar la verdad. Sí. Las Ujú. iglesias. Pero el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Nuevas noticias buenas. Ajá. Sí, And this is buenas, this is. Go ahead. pero no predican la verdad en el evangelio. Well, in some of the evangelio that's being preached, they don't preach the whole truth. Ujú, en algunos. La mayoría de las iglesias, es el humo que venden a ellos, los tienen sujetos, ¿no? No les conviene. Es un negocio. Y no les enseñan a arrepentirse a la gente, a defenderse fuera de las iglesias. Ujú. Uh-huh. Hay que predicarle de Cristo a la gente, la palabra de Cristo. Son todas buenas, los pastores son las que yo pude observar, ¿no? Son todos buenos testimonios, pero hay que predicar la palabra. Y como están haciendo ustedes ahora, ¿no? Predicar la palabra y discernirla. Y que todos puedan tener una colaboración y todos puedan tener un entendimiento. Esperamos Por eso que no. somos llamados a desestructurar todo eso, ¿no? Porque por ese motivo, ¿no? Ujú. Mhm. Sí, esperamos que en los últimos días haya más revelación para la iglesia, para que sean preparadas para lo que viene. And the book of Corinthians tells us that him being the king, the returning king, will come to an end one day. En el libro de Apocalipsis, No, I'm sorry, Corinthians, en Corintios, go ahead. Sí. chapter 15, 2 Corinthians chapter Sí, 15. repeat it again. In 2 Corinthians chapter 15, En segundo de Corintios, capítulo 15, let me make sure that I'm déjame right here. checar para ver si está It's either bien. 1 Corinthians or 2 Corinthians. Para ver si es primero de Corintios o segundo de Corintios. It talks about So let's see first. Because you said 15. okay, it's 1 Corinthians Primero de 15. Corintios. It talks 15. about Jesus giving back to the Father the kingdom. Habla de cómo Cristo regresa al Padre el reino. Okay, he reigns until a time, and then he gives the kingdom back to the Father. Él reina por un tiempo y luego regresa el reino al Padre. He's a king that reigns during a time, and then he gives it back to the Father. Él es un rey que reina por un tiempo y luego regresa el reino al Padre. He was the Lamb of God when he was taken to the cross. Él fue el Cordero de Dios cuando él fue llevado a la cruz. He was crucified just like a lamb Fue crucificado tal como una oveja, as a sacrifice. His blood takes away the sins of the world. como un sacrificio. Su sangre quitó el pecado del mundo. That had a beginning and that had an end. Ese de hecho de que fue Cordero tenía su comienzo y su fin. The lamb was raised to be the sacrifice. The lamb was led to slaughter. El Cordero crecieron, el Cordero para hacer sacrificio fue llevado a matadero. And once the lamb ¿Está bien? was killed and the blood received, the lamb had done its part. Una vez que el Cordero fue recibido y su sangre fue derramado, él ya hizo su parte. But now it goes into another higher degree of experience. Pero ahora va a un grado mayor de experiencia. In Leviticus chapter 17, verse 11, En Levíticos 17:11 it says that the life is in the blood, and the blood has been given to us to make expiation on the altar. en 17:11 de Levítico, dice que la sangre, en la vida está en la sangre, y la sangre nos fue dado para hacer expiación sobre el altar. The blood taken from the lamb was placed upon the altar by
the high priest La sangre tomado del cordero fue puesto sobre el altar de parte del sumo sacerdote to make expiation. para hacer la expiación. So the place that Jesus has today and will always have is him taking his blood and applying it to the altar. Entonces el lugar que Cristo tiene hoy y siempre tendrá es llevando su sangre y derramándolo sobre el altar. He never comes out of the holy place. Él no sale del lugar santo. He is always there, Santísimo. residing in the Holy of Holies. Siempre está él ahí en el lugar santísimo. The high priest, according to man, once a year went in, made the Day of Atonement, and he left. Conforme a el sumo sacerdote, conforme a los hombres, una vez al año entró en el lugar santísimo, hizo la expiación y luego salió. But Jesus went in, made expiation, and opened up the curtain, says, come. Pero Jesús entró, hizo la expiación con su sangre y luego abrió la cortina y decía, ven, vengan. He never leaves. Él no sale. He invites us to come in. Él invita a nosotros a entrar. Wow. Wow. We have access. Tenemos acceso. We have access to the Holy of Holies, Tenemos acceso al lugar santísimo, where he is donde Él está as high priest, como sumo sacerdote. always, Siempre perpetual. es algo perpetuo, I no tell you, termina. what a revelation. Y qué revelación. We have 5 minutes. Did you want to see if there's any questions? Any questions? ¿Hay algún We only comentario, have 5 minutes and we can stop right here. alguna pregunta o comentario? Tenemos 5 minutos y podemos parar aquí y luego luego seguir. ¿Alguien tiene un comentario de lo que hemos hablado o una pregunta? Ujú. Yes, Eric. Eddie. Buenas noches. Pues Buenas como noches. comentario, reforzando lo que estaba comentando el hermano Ricardo y lo que decía en Gaylan, creer realmente la gente lo confunde con lo que dice mucho, ¿no? en las iglesias. Yo creo en Dios y sé que Dios existe en mi vida porque tengo salud, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia entre creer y creerle a Dios. Yo hace muchos meses atrás empecé a tener ese discernimiento y empecé a vivir en eso, en no creer en Dios, sino que creerle a Dios. Y en automático empecé a vivir una vida en obediencia. Y sí es cierto, es muy, pero muy complicado. Muy complicado. Y ahí es donde pasamos muchas pruebas, pasamos muchas aflicciones, pero como dice su palabra, Él está con nosotros 365 días del año. Y he podido yo ver la mano de Dios en cada uno de esos días donde el mundo te aflige. Pero cuando tú le crees realmente a Dios, hay obediencia. Y realmente yo me he dado cuenta de que pues Dios es tan real y es un Padre muy amoroso que esto que estamos leyendo lo puedo entender muy, muy apasionadamente porque lo he estado viviendo en carne propia. Y sí, en verdad las iglesias, como dice el hermano Ricardo, no les conviene o salirse de ese contexto de negocios o no les conviene tener esa revelación para toda la iglesia porque luego quedarían vacías. Pero el propósito que deben de tener esos pastores es enseñar realmente el evangelio, pero más que nada vivir ellos primeramente en creerle a Dios y llevar su evangelio real, natural, así como Cristo vino a vivir eso y depender del Padre. Y eso transmitírselo a la iglesia. Ujú. Good comment. Amén, buen comentario. Good comment. Anyone else have a comment? ¿Alguien más? Question? ¿Tiene un comentario, una pregunta? ¿Puedo añadir un comentario? Sure. Claro, Ricardo.
Y yo es lo que estuve viendo, tuve la suerte de participar en varias, de poder ser invitado en varias congregaciones porque yo soy muy inquieto para todo, quiero más y más, quiero conocer, saber, me interesa la verdad y sigo la verdad. Entonces, lo que he podido ver, que las iglesias son un comercio, la mayoría, y no les conviene. Los tienen engrupidos a la gente para llevar, porque saben que si le hablan con la verdad se quedan vacías, como estaba diciendo el hermano, ¿no? Y pierden el diezmo. Y sabemos perfectamente que Dios no quiere el 10%, quiere el 100%. Lo tiene el 100% cuando lo entregamos, ¿no? ¿Y por qué el 10 y no el 100%? Como yo se lo dije a uno y no le gustó que se lo dijera, ¿no? Y bueno, ahora estamos reuniéndonos con unos hermanos que tenemos esa iniciativa muy grande, ¿no? Que yo casualmente los otros días le hice un comentario que quería tener una charla con ustedes, ¿no? Porque estamos atrás de todo eso, ¿no? De predicar, porque muchos predican el evangelio que ellos creen que es el evangelio, pero hay que predicarle la verdad a la gente, ¿no? Y de eso creo que se trata. Así que, bueno, seguiremos rompiendo estructuras con el aval de Dios. Ujú. Amen. Yeah. Amen. We need to study to show ourselves approved. Tenemos que estudiar para mostrarnos aprobados, como dice la palabra. The reason why we're taking this verse by verse is so that you learn, so that you can teach. La razón por qué estamos viendo eso versículo por versículo es para que aprendan, para poder enseñar también. To renew your mind Renovar tu mente so that you can renew the minds of others with the Para- help of the Holy Spirit. para renovar las mentes de otros a través del Espíritu Santo, Uh-huh. con la ayuda del Espíritu Santo. Yeah. Ujú. So with God's help, we'll continue next week, Entonces, con la ayuda de Dios, pues seguimos la próxima semana. and we'll continue here. We'll be starting in verse 11. We'll be starting verse 11 next week. Y vamos a empezar en versículo 11 la próxima semana. Pues Padre, gracias por esa clase. Gracias por ellos que están con nosotros. Levantamos a Magna a ti, Señor. Estamos pidiendo que tú sana a ella, Ujú. sana, quita ese dolor en el nombre de Jesucristo. Sea sanada Yeah. en el nombre de Thank you, Jesucristo. Lord. Gracias por mis hermanos en la fe que está creciendo. Bendice, Padre, ellos. Dale más y más revelación Ujú. en el Thank nombre you, de Lord. Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana y voy a Nos vemos. apagar la grabación.